¿Qué es la decodificación? ¿Qué se hace en una sesión de decodificación? Primero y principal, hay un montón de maneras de decodificar, hay un montón de terapeutas y consultores que hacen esto de maneras muy distintas. Entonces, si ya lo hiciste una vez con alguien, eso no significa que todos lo vayan a hacer de la misma manera. Hay algunos que solo arman el árbol genealógico, hay algunos que van directo a los ancestros, hay otros que empiezan por la vida contemporánea, hay otros que solamente hacen como una charla en donde cuentan qué es el síntoma. Así que lo que les voy a transmitir hoy es mi manera de decodificar, que obviamente no es mía, sino que es una manera de decodificar. Primero, coordinamos el encuentro. Ya desde ahí el campo se abre, empiezan a pasar un montón de cosas y te pido que me respondas unas preguntas para saber si podemos decodificar en primera persona o hace falta hacerlo a través de un tercero. Esto se los voy a explicar en otro video. En el caso que podamos trabajar tranquilos, que es la mayoría de los casos, coordinamos el encuentro y te pregunto ya cuál es tu síntoma, qué es lo que querés trabajar. Y acá hay algo muy importante, no me podés decir 10 cosas que querés trabajar juntas, vamos a elegir la más importante y la más urgente. Esto puede ser un síntoma físico, puede ser un síntoma emocional. ¿Qué es un síntoma? Algo que no me hace bien, algo que me saca de mi eje, de mi equilibrio, que siento cambiar, que no me gusta. Entonces puede ser una enfermedad, un dolor, una inflamación, una mala relación con alguien, con algo, carencia de dinero, no puedo vender una casa, se me trabó un trámite, lo que sea que a mí me saque de mi felicidad, lo que yo no esté pudiendo lograr, eso lo llamamos síntoma. Y todo síntoma es un recuerdo no sanado. Entonces, lo que vamos a ir a buscar es cuáles son esos recuerdos que no hemos sanado, esas cosas que hemos vivido, que quedaron con una emoción contenida o con falta de toma de conciencia, con falta de toma de acción, que hace que hoy se manifieste ese síntoma. ¿Cómo es el proceso entonces? En la primera consulta empezamos a abrir todas las puertas posibles. Te voy contando cómo es esto de la lógica de tu síntoma, qué es lo que te está queriendo contar tu cuerpo o esta situación, me vas contando tu historia y ahí vamos abriendo un montón de puertas, hacemos como un panorama general de la parte ancestral si hace falta, de tu gestación, proyecto sentido, de tu vida contemporánea. Hay síntomas que son coyunturales, hay síntomas que son estructurales, o sea que la raíz se va a anclar muy atrás o no tan atrás, quizás un poquito antes del síntoma. Entonces, bueno, de eso va a depender mucho cómo sean las sesiones. En las primeras sesiones, que quizás son 2, son 4, depende, en las primeras sesiones yo trabajo lo que es la vida contemporánea. ¿Qué fue lo que hoy programó, lo que hoy despertó ese síntoma? Pasito a pasito. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El consultante, cierra los ojos y se van reviviendo esos momentos que a veces son inconscientes, no, quizás no sabemos, ¿no? Y se va trabajando en eso. Ahí hay muchas herramientas, quizás uso herramientas de memoria celular, de psicosomática, de decodificación, de bueno, o lo que vaya surgiendo en el momento, de acuerdo a lo que la persona está trayendo y la mejor manera de ayudarlo. Se revive ese momento, se expresa esa emoción, se toma conciencia y se reprograma. Y así pasito a pasito. Y también se va atendiendo como un plan de acción. Yo voy al pasado, sano el pasado, pero también cómo hacer para que traer esa toma de conciencia a mi presente y poder ir accionando en esto nuevo que yo quiero tener en mi vida. Cómo poder accionar en coherencia con esa sanación que estoy haciendo. Entonces seguimos así un par de sesiones, si es que estás haciendo un proceso. A veces hay gente que toma una sola sesión, mejora el síntoma, o no le gustó la sesión, o le pareció muy fuerte, o lo que fuere, y no la continúa. La mayoría sí continúa. Y puedes hacer un proceso largo, donde cada vez vas descubriendo más y más y más cosas para tu sanación. Entonces, si vamos un poquito más atrás, quizás tu síntoma viene desde la panza de mamá, la mayoría tienen siempre un anclaje en el proyecto sentido gestacional. Entonces vamos a buscar, haciendo una regresión al útero o más de una si es necesario, a buscar allí alguna programación. Obviamente, más así, Marilena, no me acuerdo nada de la panza de mamá, por supuesto. No nos acordamos conscientemente nadie qué pasó en la panza de mamá, pero nuestro inconsciente sí se acuerda, está todo guardadito. Entonces, una vez que estamos ahí, empiezan a aparecer las cosas. Es maravilloso. Después seguimos, una vez que hicimos proyecto sentido, gestación y toda esa parte, vamos a ir llegando a los ancestros. Ahí, o quizás antes, todo depende de la persona que consulte y cómo se den las sesiones, armamos el árbol genealógico.
¿Necesito tener todos los datos de mi árbol? No, no necesito conocerlo todo. A veces apenas tengo los nombres de mis abuelos y alguna fecha. Se puede trabajar lo mismo. No hace falta. Cuanto más tengamos, mejor. Por ahí es más rápido, más ágil, más fácil o no. Pero bueno, si tenemos los datos y podemos buscarlos, genial. Muchas veces sucede que al comienzo no los tenemos y cuando empezamos a abrir este mundo del transgeneracional, de armar mi árbol, de conectar con mis ancestros, empieza a aparecer la información. Quizás a veces tarda un par de años, quizás a veces es inmediata, de repente se conectó conmigo la tía abuela que tenía toda la información, de repente entré a internet, a Family Search y me aparecieron todos los datos. Bueno, suceden muchas cosas, pero si no tengo datos, o por ejemplo si soy adoptada y quiero trabajar con ese árbol, lo puedo hacer lo mismo, no hace falta tener toda la información. Y así vamos trabajando. Entonces cuando llegamos al árbol es como si hiciéramos una constelación con cada ancestro, no con todos obviamente porque son un montón, sino con los que nos vienen a contar algo sobre el síntoma. Si era el síntoma de dolor de rodilla, por ahí hay algún ancestro en especial que tenga algo para contarme sobre la sumisión o que le haya tenido también un síntoma en rodilla y su historia tenga que ver con la mía porque yo soy yaciente o porque él es doble y bla, 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 bla. Entonces, esta es la manera de trabajar en las sesiones de decodificación. Son sesiones muy fuertes, eh, no solo hablamos y le ponemos cabeza a lo que nos está pasando, que también es importantísimo entender cuál es la lógica de mi cuerpo, en el caso que sea un síntoma físico, por qué me está mostrando mi cuerpo esto y por sobre todo para qué me lo está mostrando. ¿Cuál es la información que tiene mi cuerpo? ¿Qué es lo que está entendiendo mi cuerpo que está mostrándome eso? ¿Sí? También, si no es un síntoma físico, entender para qué estoy creando esto en mi vida y poder hacer algo al respecto. Y después también, por supuesto, es la conciencia diaria de cada uno. Yo siempre digo que a veces sí suceden esas sesiones mágicas de codificación o de constelación donde uno de repente con mucha facilidad algo cambia, algo desaparece, algo mágicamente se va, un síntoma físico o no, una relación da vuelta y mejora. Por supuesto que puede pasar que seguramente sea de un trabajito previo, ¿no? Que se haya hecho o bueno, algo que despertó en ese momento. Pero no siempre es así de mágico, no siempre es, ay, decodifiqué una vez y no pasó nada. No, porque es un trabajo propio, es algo que hay que despertar adentro. Y trabajo en el buen sentido. Una vez que yo por ahí en sesión tomé conciencia, hice todo el trabajo de liberar la emoción, de reprogramar y hice todo ese trabajo terapéutico en sesión, después uno tiene que sostenerlo. Por supuesto que va a ser más fácil luego sostener todo eso una vez que liberé en sesión un montonazo de cosas. Seguro va a ser más fácil. Pero yo digo que es el ejemplo como de un elefante que le ponen o un caballo, no sé, que le ponen algo en la pata para que no se vaya y un día van y se lo sacan y el animal sigue queriendo estar en el mismo lugar y no camina. Nadie va a caminar y dar ese paso por vos. Eso lo tenés que hacer. Entonces no es algo mágico en el sentido de que no es algo instantáneo que hago una sesión y se me tiene que solucionar el problema, sino que tengo que tomar conciencia, que puedo tomar conciencia y eso lo tengo que sostener a lo largo del tiempo. No es que porque un día tomé conciencia de un montón de cosas y después no hice más nada, el síntoma se me tenga que ir o la vida me tenga que cambiar. El trabajo de sanación, nuestra conciencia de la vida, nuestro elegir, nuestras elecciones diarias son día a día. Obviamente que cada vez más fáciles, obviamente que cada vez más amorosas y más felices. Pero no es que solo porque sepa que no sé, mi enfermedad o mi dolor de codo viene por tal lado, eso me va a solucionar algo ni me va a sanar nada. Eso es un principio. Ah, ok, ya puedo conectar que mi dolor de codo tenía que ver con el padre, con el trabajo, con esta situación, claro, porque me pasó después de que me echaron tal... Listo, lo entendí. Solo lo entendí. A veces solo con entenderlo, allá hay un clic, pero no siempre. Y hay que hacer un trabajo de conciencia, no solo de conocimiento, de conciencia y de movimiento y de elegir diariamente ese cambio y esa oportunidad de mi vida para estar cada día mejor.